las pruebas y las tentaciones. Todo eso relacionado al pecado. Entonces, pues vamos a continuar porque es un tema muy interesante, es un tema padrísimo y a veces no es fácil, pero tenemos que abrir los ojos para entender. Vienen tiempos donde necesitamos una mayor dirección del Espíritu Santo y lo más importante, una santidad de veras que aprueba de todo, porque Dios quiere usarnos para los próximos años que vienen, estar en ese gran avivamiento que vamos a alcanzar almas como nunca las hemos alcanzado, y para eso necesitamos tener todo y más conocimiento de la palabra y cuidar precisamente nuestra vida, nuestro ministerio. No importa que no seas pastor, no tienes que ser pastor. Tú eres una persona donde Dios te llamó, donde tú estás. Ahí tienes que ser una persona que tenga una vida radical en Cristo Jesús, y ahí es donde Dios va a alcanzar almas para Él. No tienes que irte a las naciones tampoco. Si tienes un llamado, pues qué bueno, pero si no, donde tú estás, vive una vida de santidad y lleno del Espíritu Santo. Si tú quieres ser un precursor, un pionero de tu familia, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, si no, no puedes ser un precursor, así como lo está oyendo usted. Pero bueno, vamos a seguir tocando el tema. Bueno, entonces nos quedamos en Mateo capítulo 7, versículo 15, perdón, y dice lo siguiente, versículo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sí, ya conocemos esto, ¿no? A mí me ha tocado ver a través de todos estos años pseudoprofetas, mujeres y hombres, que empiezan a profetizar y te empiezan a decir barbaridad y media que nada tiene que ver con el ministerio, pero quieren ser reconocidos como profetas. Si un profeta es otra onda. Si una persona que no cumple la palabra que profetiza, la misma Biblia dice que hay que apedrearlo. Pero ahorita en estos tiempos, pues no lo vamos a apedrear, ¿verdad? Pero en estos tiempos, pues ahí le damos ahí para la otra, ¿no? Pero a través de los años he visto tanta gente que quiere asumir grandeza, que quiere asumir reconocimiento personal y te empieza a dar una palabra que hay para otra. Y le quiero comentar algo que me pasó a mí. Una vez estando en la congregación de Amistad de Puebla, nuestra iglesia madre, donde mi esposa y yo salimos, nos enviaron acá. Me acuerdo que había un hombre que de repente llego yo a un congreso de pastores, hace muchos años por supuesto, y de repente se me viene un cuate y me da una palabra profética que me dejó temblando. Dije, ¿qué andas con este cuate, mano? Y fíjate el cuidado de un pastor. A eso quiero encaminarme ahorita porque estamos hablando de los pseudo profetas, pseudo pastores, pseudo líderes que se creen pero no son. Y una cosa, entonces me acuerdo que mi pastor vio eso. Y yo no sé dónde estaba él sentado. Yo estaba como a mitad de la congregación, estaba todo lleno aquello. Y me acuerdo que se viene sobre mí y me dijo, ¿qué te dijo? ¿Quién fue el que te dijo esto? Porque le comenté. Le digo, mira, pues ese cuate que va ahí, dice, ¿sabes qué, Augusto? Ahí para la otra, no le hagas caso. Ese no es un profeta. Son cuates que quieren lucirse, que quieren que sean ellos, ay, es el profeta y vamos a ver qué dice. No, ten cuidado con eso. Entonces aquí la Biblia nos dice que vienen vestidos como ovejas, pero no son ovejas, son lobos rapaces que quieren sacarte del redil y quieren hurtarte, matarte y destruirte. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ok, el siguiente punto es el asalariado, las personas asalariadas. Y vamos a Juan 10:10. Bueno, Juan 10, versículo 12. 10:10 no. Déjame irme a Juan, capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 12 y 13. Dice lo siguiente. Mas el asalariado y el que no es el pastor. Fíjate cómo explica la Biblia esto, ¿eh? Dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata las ovejas y las dispersa.
El asalariado es una persona. Quiero leerte una nota que vi aquí en esta Biblia también, en otra Biblia que me regalaron, y quiero leerte lo que está muy interesante. Dice, el que trabaja a sueldo cuida las ovejas porque recibe un beneficio, sin una lana, que me entiendas. Pero el pastor lo hace por amor. Entonces una persona asalariada que está enfrente de una iglesia no es pastor. Si tú y yo no tenemos amor por las almas, por las ovejas, no somos pastores. Somos gente asalariada que nos dan un beneficio para cumplir, para vivir, para sacar adelante la familia, porque no tengo otra forma más que de esto. Pues déjame decirte que jamás vas a prosperar, ni tú ni yo. Sí, eso es lo que dice aquí. Y luego, fíjate, dice, es el dueño de las ovejas, se dedica a cuidarlas, el pastor, por amor. Jesús no solamente está cumpliendo con un trabajo, Él ha comprometido a amarnos hasta dar su vida por nosotros. Los falsos maestros y los falsos profetas no tienen este compromiso, es decir, a ellos no les importan las ovejas, lo que les importa es esto, la lana. Entonces el asalariado dice aquí, dice, es uno cuyo único motivo para trabajar con las ovejas es el dinero o ganancias económicas. Simplemente es un asalariado. Si es que un asalariado es aquella persona, es un pseudo pastor, un pseudo líder, un pseudo profeta. Es decir, que pseudo quiere decir que no son ni pastores, ni profetas, ni nada de eso. Un pastor tiene que amar a la iglesia, amar a sus ovejas que Dios le ha llevado y le ha encomendado para cuidarlas. Ese es un buen pastor. Un profeta es el que dice la verdad inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Una palabra rema, es decir, que sale de la boca de una persona para el pueblo o para una persona específicamente, y que se cumple esa palabra. Eso es exactamente un profeta. Entonces, aquí estamos viendo los falsos profetas, los pecados, todo, como les dije al principio, las pruebas y tentaciones que vienen dentro de un ministerio. Y le voy a platicar ahorita el transcurso de este curso, de ahorita, de este tiempo, algunas cosas que yo viví con unas personas y te quedas y dices, wow, ¿por qué? Pero ahorita vamos a continuar, ¿no? Seguimos. Dice, vamos a Job, capítulo 7. Job, pues usted sabe, Job, es antes de Salmos. El libro de Job, capítulo 7, viene un comentario muy interesante. 7, versículo 2 dice, como el ciervo suspira por la sombra. Es decir, un ciervo es con S, es decir, un venado, para que más me entienda. ¿Sabe qué hacen los venados cuando está el tiempo, por ejemplo, después de las 10 de la mañana, que baje el calor? Usted no ve el venado en los montes. Para ir de cacería, bueno, pues es uno de mis gustos, ¿verdad? Usted tiene que ir a las 4 de la mañana, salir de su campamento a caminar, y ya como de entre 5 a 9, usted puede ver los venados pastando en los llanos, donde no hay sombra, donde no hay árboles, y ahí usted puede cazar. Pero un ciervo, es decir, un venado, ya a las 10, 11, 12 de la mañana, usted casi nunca los ve fuera de un plano donde no hay árboles. Están buscando sombra los ciervos. Bueno, así. Y como el jornalero espera el reposo de su trabajo. Sí, el reposo viene siendo el pago de su salario. Toda persona que trabaja es digno de un salario. Esto es lo que nos está diciendo Job 7, versículo 2. Bien, el asalariado no siente un amor genuino por las ovejas que le pertenecen a Dios. Sí, yo a través de los años he escuchado dentro de las iglesias, no, es que son mis ovejas porque yo las llevé a los pies de Cristo. Sí, está bien. No digo que no sean tus ovejas y no digo que no son tus hijos espirituales. Sí, yo voy a ponerme mi ejemplo, no, yo no pongo ejemplos más que míos. Por ejemplo, yo las personas que en esta pandemia he llevado a los pies de Cristo, no son mis ovejas, son del pastor que tiene la iglesia. Yo soy una parte de la iglesia,
donde yo comparto el Evangelio, me gusta alcanzar almas. Yo soy realmente un evangelista también, pastor. Ese es mis dos fuertes eh, dones que Dios me ha dado, pastor y evangelista, y me gusta compartirle a la gente. Y toda la gente que he llevado a los pies de Cristo, no les digo, vénganse a mi casa y yo les voy a llevar a enseñanzas. Yo no hago eso. Yo lo llevo a mi iglesia, donde hay un pastor y una pastora, que ellos van a tener el cuidado de esas ovejas. Entonces, y a veces oigo en las iglesias, no, es que son míos y se quieren apropiar, como que me pertenecen. Y déjame decirte algo, mi amado y amada en Cristo. No te pertenece ni a ti ni a mí. Le pertenecen al pastor donde tú te congregas. Porque el pastor está orando por ti, la pastora está orando por ti. Y estás bajo una cobertura espiritual donde ellos te cubren, te ayudan, te ministran. Es todo lo que es un pastor, un cuidado especial. Y nosotros, como ovejas, tenemos que producir ovejas, es decir, reproducir ovejas. Un pastor no reproduce ovejas, las ovejas reproducen las ovejas. Pero nosotros tenemos que estar reparando las ovejas y todas las personas llevarlas a nuestra iglesia, porque ahí el pastor las va a alimentar y las cuidan. Tendrán, ya si el pastor dice, bueno, mira, el pastor lo que yo sé que hace es que a veces delega, y la pastora delega situaciones porque ellos no pueden hacer todo, los matamos. Entonces ellos delegan y si te dice, oye, ¿sabes qué? Quiero que estés al pendiente de esta pareja o quiero que estés al pendiente de eso, perfecto. Pero tú tienes que rendir cuentas de cada administración de esa pareja a tus pastores. Tú no te puedes apropiar. Yo a veces siento la gente que es que son míos, es que yo los llevé, es que yo. Tú no llevas nada a nadie, hombre, ¿por qué te haces tonto? Ni yo tampoco. El que convence es el Espíritu Santo, ni tú ni yo. Y el que dice quién va a ser salvo es el Padre, ni tú ni yo. Y el que salva no eres tú ni soy yo, es el Cristo Jesús, el Señor. Así es que no podemos apropiar. Y tenemos esa mentalidad que son nuestras y que, ay, no me las toques y no te metas con ellas. Son del pastor donde tú te congregas. Pero bueno, eso es otro tema. Continuamos. Más ahí se la dejo como un pequeño brevario cultural. Luego dice lo siguiente. Dice, sí, el asalariado es simplemente un trabajo para él y nada más. Es un trabajo normal, es decir, secular. ¿Sabes qué quiere decir secular? Sin Dios. Eso quiere decir secular, sin Dios. Y hay pastores, pseudo profetas, que tienen solamente un trabajo, pseudo pastores, que precisamente lo que quieren es lucrar solamente, tener dinero y vivir de eso, aunque digan puras barbaridades. Y hay gente que se las traga. Por eso, y quiero compartirte estas cosas que son muy importantes. Mira, hace tiempo me acuerdo que me invitaron a una reunión, la fraternidad de pastores de aquí de San Luis, y iban a traer una profeta. Y bueno, pues yo la verdad, pues, yo jalé porque pues para estar juntos, la unidad y usted sabe todo esto del grupo y de la fraternidad de pastores. Y dije, no, sí voy. Y en eso habla mi pastor y mi esposa le contesta y le dice, no, pues es que se está arreglando porque se va a ir a una reunión, van a traer una profeta y lo invitaron a él. Entonces para que apoyara, le dije, no, yo le entro, no hay problema. Y entonces en eso me habla mi pastor y me dice, oye, ¿a dónde vas? Y ya le comenté, ¿no? Y me dice, le digo, pues mira, es que unas iglesias está trayendo una profeta y quieren que los apoyemos también para traerla. Ellos no pueden traerlo solo. Le dije, claro, yo por jalar, yo y por la unidad, yo jalo. ¿Y sabes qué me dijo mi pastor? Fíjate qué importante es comentar siempre a dónde vamos con gente que no conocemos. Me dice el pastor Augusto, me dijo Checo, mi pastor Checo. Dice, tú no puedes ir a esa reunión. Chihuahua. Le dije, ¿por qué? Dice, bueno, simplemente porque ella no es una profeta. Y me empezó a narrar, y bueno, pues explícame por qué. Y me empieza a narrar todo lo que él tenía de conocimiento de esa persona y me salvó. Entonces, con toda la pena del mundo,
Le hablé a aquella persona que me invitó, le dije, ¿sabes qué? Acabo de hablar con mi pastor, le dije la verdad. Y le dije, lo siento mucho, pero no puedo apoyarte. No, pues cállate, casi me crucifican ahí, ¿no? Pero a mí me vale. Si yo no soy de los que, ay, que se siente que no me quieren hablar, no me quieres hablar, no me hables. Si aquí lo importante es que a mí me gusta obedecer la voz de mi pastor. Yo sí soy así. Entonces aproveché y mira, y fue una verdadera tragedia. Después escuché de personas que fueron lastimadas. Ahí te va una, ahí te va una, nomás para que te des una idea. Según eso, pseudo profeta. Dice, Dios me dice, estaban las personas enfrente, que tú te vas a casar con ella. Y la chava, su esposo estaba al lado. Hazme un favor. Entonces quiere decir que la pseudo profeta casi le estaba diciendo, mira, divórciate de tu esposo y cásate con él. Por favor, por favor. Y mi pastor me salvó. Si no, también ahí voy yo. Y me encuentro con ellos. Pero gracias a Dios, y con todo respeto digo esto, que yo tengo un pastor y tengo 3 pastores que me están cuidando, que siempre que tengo un orador invitado o que Luis tiene un orador invitado, siempre hablamos con ellos que no conocemos, hablamos. Si ellos nos dicen sí, si dicen que no lo conocen, no lo invitamos. No podemos dar el micrófono a cualquier persona en la iglesia, que quede bien claro. Eso por cuidar precisamente todo esto que estamos hablando ahorita. Entonces hay que cuidar mucho todo esto, mis amados. Mucha gente se pone a ver, y con todo respeto lo digo, pastores que ni pastores son, pero les gusta oír otra cosa, que un evangelio light, casi supergracia, que eso no existe. Que puedes hacer lo que sea, acá estás en la supergracia. No, no es cierto. Eso es una mentira. Y les gusta estar escuchando cosas que no vienen de Dios. Mucha gente está embebecida en eso. Yo te voy a dar un buen consejo, con todo mi respeto. Escucha a la gente que Dios está levantando en estos tiempos. ¿Sabes por qué tenemos los congresos de misiones? ¿Por qué tenemos congresos de jóvenes, congreso para pastores, congreso para familias? Para que traigas otros oradores llenos del Espíritu Santo con la misma visión de nuestra iglesia de Amistad de Puebla. Para que tengas una variedad de todo lo que el Espíritu Santo está hablando con pastores que están en la línea que nosotros estamos. Para eso es. Pero a les encanta, ay, es que oí un pastor que dijo que Dios me iba a super bendecir, que le mande 100,000 pesos a él y que Dios no iba a dar casi 1,000,000 de pesos. Por favor, ¿dónde está en la Biblia eso? Pero les gusta escuchar lo que les gusta y no les gusta que le llamen la atención con la palabra. Bueno, ya me estoy metiendo en otra bronca, pero así son estos pseudos pastores. Así son. Los confrontas y no saben ni qué hacer. Pero bueno, seguimos. Ya no me quiero meter en eso. Bien, ya no sé ni dónde me voy, porque ya ven, por andar ahí metiéndome en tantas cosas. Esta persona, estos tipos de pseudo pastores, correrá tan pronto como vea venir al lobo, como dice en Juan 10:12. Vamos a Juan 10:12 y la escritura dice lo siguiente: mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son las propias ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Una persona asalariada que se dice que es pastor y deja las ovejas y se va porque que vienen las broncas gruesas, pues no es el pastor, no es un pastor. La vida de Jesús dice que Dios vino a dar su vida por las ovejas. Así es. Y un buen pastor está siempre ahí, amando, cuidando, levantando, restaurando, tantas cosas la labor de un pastor para que la gente tome el camino correcto del Señor Jesucristo conforme a su palabra. Bien, Pablo hace una observación en 2 de Corintios. Mira, vamos a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, capítulo 4. Aquí, no, capítulo 2, perdón, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice.
pues no somos como muchos. Fíjate cómo dice Pablo, no somos como muchos, dice Pablo, que medran falsificando la palabra de Dios. Medran. Medran quiere decir, aunque tú veas que está creciendo enormemente esa iglesia. Así es lo que dice ahí. Mermar quiere decir crecer. Dice, pues aunque no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Es decir, hay iglesias que empiezan a crecer falsificando la palabra de Dios. Las falsas doctrinas. Y empiezan a crecer y expandirse. Pero fíjate lo que dice aquí. Dice de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Dice, nosotros no somos como personas que estamos hable y hable cosas que hay para la otra, falsificando la palabra, diciendo herejía y media, y la gente se la cree y empieza a crecer y a crecer. La iglesia dice, ay, aquí está la buena verdad. No. Nosotros, dice Pablo, nosotros somos como ellos. Nosotros sabemos, dice, y Dios sabe que nuestro corazón es amar a las ovejas, cuidar las ovejas. Esa es la labor de un pastor. Entonces, híjole, está bien interesante este tema. Ahora, mire, el apóstol Pablo buscaba trabajo y labraba con sus manos. Si él trabajaba para sostenerse a sí mismo a fin de evitar la apariencia de ser un asalariado. Híjole, vamos a Hechos. Acompáñenme el libro de los Hechos, capítulo 18. Capítulo 18, versículo 3. Dice, y como era del mismo oficio, si Pablo era del mismo oficio, habían mandado a todos que salieran de Roma y fue a ellos. Y como Pablo era del mismo oficio de ellos, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Fue el oficio de ellos hacer tiendas para vivir. Casas, vamos. Entonces Pablo trabajaba con eso. Y miren lo que dice en 1 de Corintios. Vamos otra vez a 1 de Corintios capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Dice la escritura, nos fatigábamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y lo soportamos. Es decir, dice que se estaban trabajando con sus propias manos. Si Pablo no era una persona asalariada, que decir, así sosténgame porque tengo la revelación del siglo. No, Pablo nunca se eludió a sí mismo, siempre aludía a Cristo. Eso es lo que me encanta de Pablo. Entonces, Pablo trabajaba. Mire, a mí me tocó, y lo voy a comentar porque en aquellos años cuando salimos del instituto, una de las cosas que yo veía y que se hacían es que muchos jóvenes, muy jóvenes, no sé por qué iban al instituto, si era porque estaban huyendo o porque querían salirse de su casa, que ya no aguantaban a su casa, no sé. Llegaban allí al instituto bíblico, me acuerdo, y los mandaban ya con paga, con dinero y todo. Y la verdad me tocó estar con personas que de veras hay para la otra, flojos, pero flojos. Entonces a mí eso no me gusta. Es decir, la iglesia, Pablo nos enseña aquí que él trabajaba para no ser, para no llenar. Eres un asalariado. Ahora, la Biblia nos enseña que el buen pastor vive de su salario y que hay que bendecirlo. El buey dice que trilla, gana su salario. Y eso es correcto. Pero llegas en un tiempo en que tienes que hacerlo, no luego, luego. Es cuando Dios te dice, está listo para estar ahí. Pero ahorita en muchos tiempos la gente ya la toma como una carrera. Y así no es. Esto es algo que Dios llama. Esto no es algo de que entre más conocimiento tengas y entre más preparación tengas, vas a ser el más chido, ¿no? Es el llamamiento de Dios y lo que el Espíritu Santo va a darte en tu vida para cumplir tu ministerio en Cristo Jesús. De esto se trata la Biblia. No del que más conoce, sino del que Dios tiene misericordia y gracia. Bueno, ok. Continuamos. Lamentablemente en la sociedad occidental ha habido la tendencia de hacer una profesión del ministerio adjudicado por Dios. Pues bueno, hay gente que así trabaja, pues yo respeto todo eso. Pero bueno, existen también quienes solo ministran y a grandes multitudes con la promesa, oye, ¿y cuánto me vas a dar de ofrenda? Y también me ha tocado ver eso. Híjole,
Me ha tocado ver eso, lamentablemente, y no te voy a decir con quién ni nada, ni en qué iglesia tampoco, pero me ha tocado ver eso. ¿Cuánta gente tienes? No, pues somos 800 gentes. Híjole, entonces ¿cuántos tienen lana? ¿Me entiendes? Dice, bueno, mira, voy allá, pero necesito llevar mi equipo de administración porque yo solamente con mi equipo ministro. Y aparte tienes que darme una buena ofrenda, más o menos tanto, y pues entonces consideraré ir. Amados y amadas, hay palotra. Esos son los asalariados, los que sacan beneficio del Evangelio, porque no intentamos sacar beneficio del Evangelio. Si Cristo te llama, Cristo te sostiene. Amén. Bien, ok. Aquellos que fijan tales condiciones de dinero, de beneficio propio, a menudo son llevados a la decepción y caen en el error, llevando consigo a otros por el mismo camino equivocado. También he visto eso. Personas que quieren caminar igual, su estilo de vida igual, los jalan y quieren ser como ellos y van, y se pierden. Punto. Simplemente, ¿dónde está este cuate? No, pues quién sabe, ya está fuera del evangelio, ya dejó el evangelio. ¿Cómo? Pero si era un tipo apasionado, si un cuate que tenía visiones, es un cuate que tenía esto. Mírame, amado y amado en Cristo. Está bien que tengas visiones, pero yo de repente oigo chavos que vi esto y que vi esto. Y luego, ¿qué? La pregunta que yo te hago es esto: ¿qué ha hecho el Espíritu Santo en tu vida en estos tiempos? ¿Qué has cambiado? ¿Qué te ha cambiado el Espíritu Santo? Qué bueno que tengas visiones, pero con eso no te vas a salvar, ni con eso vas a influenciar a una persona. Lo que va a influenciar a una persona es tu conducta y tu ejemplo de vida. Sí, yo sé que no le gustó, pues ni modo, pero es la realidad. Yo de repente escuchaba allá en Puebla, no, es que se fue al tercer cielo. Y está bien, qué bueno que Dios te lleve al tercer cielo. ¿Y dónde está tu vida? Esos cuates que hablaban así, no sé dónde están ahorita. Al menos en un ministerio no están. No se trata de eso, o nada más de eso. Se trata de tu vida, de tu radicalidad con Cristo, de tener un corazón de perdonar, de amar, de unir a la familia. Que ganas con ver tantas visiones y tantas cosas, eso no te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es la palabra y el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que irnos, balancear nuestra vida, amados y amadas en Cristo. Aquí vemos gente así, y por eso jamás vuelve a hablarse en la Biblia de esas personas, pero de una persona o personajes que han sido trabajados y tratados por el Espíritu Santo, como Pedro, como Juan, como los apóstoles, que fueron tratados. Timoteo, que no fue apóstol, pero hijo de Pablo espiritual, fueron hombres transformados por un Padre espiritual lleno del Espíritu Santo con sabiduría, y dio hijos espirituales igual a él, como vimos el curso pasado. No había confianza en mucha gente de los que Pablo le dio, solamente en Timoteo tuvo esa confianza, porque era su hijo espiritual. Él se había reproducido en Timoteo y en otros también. Pero Timoteo se hizo a cargo de la iglesia, porque tenía las características del buen pastor, como Pablo era. ¿Verdad? Bien. Ok. Un hombre o mujer que es realmente de Dios no adoptará tales normas de operación egoístas, sino que se dejará guiar a la perfecta y verdadera y justa voluntad del Todopoderoso. Es decir, ayer de este curso de jóvenes, de Congreso de Jóvenes, qué importante lo que dijo los pastores que compartieron la palabra. Qué importante es no hacer nosotros lo que nosotros creemos que Dios nos habla. No. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para no caer en obras muertas. Obras muertas son todas aquellas obras que tú y yo hacemos sin el conocimiento ni dirección del Dios. Esas son obras muertas, para que usted sepa. Entonces, hay que tener cuidado, ser guiados por el Espíritu Santo de Dios en cada momento de tu vida. El tiempo con Dios
de hoy. Nos dice ahí que realmente lo que la oración de un hombre pobre quiere decir es que todos los días ponernos delante de Dios y exponerle en el altar todas nuestras necesidades, lo que queremos hacer, nuestros planes, nuestra vida, todo delante del altar de Él. Eso es exponer nuestra vida diaria delante de Dios. Y si Él cierra puertas, está bien. Si abre puertas, también está bien. Eso es lo que tenemos que hacer en cuanto a esto que estamos hablando. No solamente, ay, que se me ocurrió un idiota de esto. No, hombre, para el otro. A todos se nos ocurren idiotas, ¿no? A todos. Idiota no es una palabra, es una idiota muy grande. No se ofendan, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de ideas muy grandes. Entonces, lo importante es que Dios nos dirija y exponer nuestra vida delante de Él día y noche para tomar decisiones de nuestra vida, aun por sencillas que sean. Eso es rendir nuestra vida a Jesús. Bien. Estos tendrán la determinación de Pedro, quien fue tentado por Simón, precisamente en el libro de los Hechos capítulo 2, y con esto termino esta parte. Hechos capítulo 8, se lo voy a repetir rapidísimo, nada más ya nos vamos. 8, versículo 14, fíjese bien. 8 dice, Saulo persigue a la iglesia. Capítulo 8 de Hechos, versículo 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjate más que padre. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo. Bien. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Y cuando vio Simón es el mago, dice que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Aquí está el pecado, la tentación y la corrupción. Este cuate dijo, entonces imponiendo las manos reciben el Espíritu Santo. Oye Pedro, ¿de cuánto nos mochamos? ¿Cuánto quieres para que me des ese don? Esto es lo que pasa con los pseudo pastores, pseudo profetas, pseudo evangelistas, pseudo todo, como Simón, el mago. Y luego fíjate lo que dice. Dice, entonces Pedro dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ahí está, los asalariados. Dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Así son los pseudo pastores y pseudo profetas. Dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque de hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y en respondiendo entonces Pedro, versículo 24, dijo, rogad a vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Entonces vemos un hombre que les ofrece dinero por lo que reciben al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no se recibe por dinero, sino por fe y con un corazón ardiente y apasionado por Jesús. Ok, mis amados, pues gracias. Hoy, este día, terminamos este tema que vamos a continuarlo precisamente el próximo domingo, si Dios nos lo permite. Gracias, que pase una excelente tarde y que Dios me los bendiga.